Por Ya está. ejemplo, esto era una prueba que yo estaba haciendo ahorita para saber si la función me estaba leyendo lo del vector. Como le había indicado, o sea, digamos que esta parte no tuve inconveniente. Incluso, pues en esta yo puedo manejar, dependiendo de la posición del vector y todo eso. Acá me cambia en el display y lo acoplé con el número de bytes. O sea, en esta parte no tuve el inconveniente. El inconveniente ya es cuando yo, digamos, o sea, trato de pasar de lleno el vector, ¿cierto? Sino que en este acá lo tengo incompleto porque lo estaba haciendo desde cero y apenas estoy iniciando nuevamente el código. Yo lo que estaba haciendo era implementarlo con un for, Sí. ¿cierto? Pero, por ejemplo, estaba haciendo esta prueba donde solamente estoy colocando el número de bytes y casi siempre en el anterior también me salía el mismo error, que me salía este error de no me reconoce esta variable IE, pero a la salida. Ujú. Entonces, o sea, este es el nuevo código. Lo otro en lo que tengo duda, yo en relación al anterior ejercicio que usted hizo con la aplicación, entendí que usted mismo, o sea, usted mismo graficaba una señal, ¿cierto? Que era la señal de seno. En Sí. nuestro caso, nuestra señal de entrada va a ser este vector. Estos son los Ujú. valores que yo puse aleatorios, ¿cierto? Pero no supe acoplar estos valores respecto a la función de TS. O sea, Ujú. no supe cómo interpretar esa parte. De todos modos, Bien. pues traté de hacer otras cosas y aún así implementando, o sea, sacando, digamos, esta variable, no me da esta salida de ley, independientemente de lo que hago, porque al final esta línea no me la reconoce. Listo, perfecto. Entonces, ahí es donde tengo la duda. Igual, como le decía, yo de pronto ahorita busco el otro. Esto lo está intentando hacer de cero a ver si me salía, pero entonces ahí es donde tengo mis Mm. dudas. Listo, ahí o sea que el problema sería es como de sintaxis, ¿cierto? Como de programación. Exacto, sí, señor. Listo, perfecto. ¿Alguien que tenga una duda similar? Bien, entonces voy a generar una función de un segundo abro el MATLAB Online. Les comparto mi pantalla y generamos una función pues que haga eso, ¿no? Que tome un valor, reciba un arreglo de vectores, los convierta a bits, o ni siquiera porque a esta ahora estoy cuantificando, ¿no? Todavía no estoy convirtiendo a bits. Y me los grafique, ¿les parece? Sí, señor. Con eso ya, digo, podemos decir que ya quería como explicar el ejercicio. Vale, perfecto. Entonces dame un segundo. Profe, qué pena la preguntar. O sea, yo lo Sí. que, lo que le dije al comienzo, yo la verdad no lo envié porque pues literalmente no tenía nada de lo que usted pedía. Entonces, Ujú. esa nota ahí cómo quedaría, ahí quedaría el vacío o de pronto se puede Pues miren lo que yo hice. sustituir por el ejercicio que usted dije hoy. Lo que yo hice fue, digamos que subí una primera calificación, no sé si vieron el sistema, de solamente el taller. ¿Mm? Sí, señor. Digamos que eso lo podemos trabajar esto es aquí porque me pidieron nueve notas y yo lo trabajo con todas las notas, eso no tiene problema. El otro no le he calificado, si quiere le damos 8 días más porque pues digamos arrancamos proceso de calificación. Yo lo muevo 8 días más y con lo que solucionemos hoy digamos que ya debería de taller. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Vamos a darle 8 días. Dame un segundo y una vez lo hago. Voy a editarlo. Ese es el de cuantificar, ¿no? Listo. Voy a dejarlo. A ver esto para cuándo está. Un segundo. Taller función más. Para ayer a las 23:59, ¿cierto? Voy a dejarlo hasta el 18. ¿Listo? Esto les va a servir para estudiar. ¿Por qué hasta el 18? Muchachos, de hoy en 8 tenemos parcial hasta el tema que hemos hecho, ¿de acuerdo? Listo, Recuérdenlo. De profe. hoy en 8 tenemos parcial. ¿Bien? Entonces, O para sea, que el ustedes estén. taller sería para el viernes y el parcial sería para el 19. Sí. Sí, y además el Listo. taller, digamos que les sirve para estudiar también un montón, porque les dejaría casi todas las cosas listas para resolver un problema.
Profe, ¿ese parcial sería que dentro del segundo corte, o sea, para el segundo corte, o cómo es? Sí, nosotros tenemos un solo parcial para corte 1 y 2, que vale el 15%, y un parcial final, y lo demás son entregas, ¿de acuerdo? Yo les voy a subir aquí el contenido, porque digamos que como ustedes no se los pude presentar, yo se los subo también aquí de una vez, venga, a los, aquí a Classroom. Entonces aquí creo que este tiene posibilidad, no sé si ustedes observan en la parte izquierda, cuando uno entra a la pestaña de control, Es en que la su merced no está parte, mostrando pantalla, o por lo no, menos no la pero veo. Profe, no está presentando pantalla. no, me refiero a que cuando ustedes entran, digamos, regularmente al curso de control, ¿bien? Obsérvenlo, aquí, ustedes podrán ver la mayoría de información en el tablón de clase, ¿cierto? Aquí en este tablón. Sin embargo, yo aquí en el trabajo de clase, regularmente lo que hago es crear todo lo que ustedes, voy a subirles aquí este es el contenido de control, ¿cierto? Digital, o control 2 o control de sistemas dinámicos. ¿Listo? Voy a subir el archivo, lo tengo aquí listo. Se los voy a dejar ahí para que lo revisen. ¿Dónde está esto? Control 2. ¿Listo? Ahí les dejo entonces el contenido de la asignatura y ustedes como podrán ver, digamos que en la anterior clase, pues que yo comprendo que fue densa, pero nos ganamos un montón de tiempo, esa clase daba como por lo menos para 3 semanas. Esto y por eso vamos a tener un poquito más de, evidentemente, de trabajo o de tiempo para trabajar. Voy a dejarlo por fuera, sin ningún tipo Profe, una pregunta, ¿dentro del parcial va a entrar lo de ganancia límite y el de lazo abierto? Sí, ¿Denisas lazo abierto? lazo cerrado, error de estado estacionario, ¿cierto? O sea, va a ser en realidad un ejercicio, uno solo, aplicado a la vida real, donde ustedes tendrán que utilizar casi todo lo que vimos. ¿Listo? Y Listo, profe. finalizarán, el ejercicio se estará acotado hasta en el momento en el cual la salida va a ser digitalizada. Ojo, solo la salida. En su interior todo es continuo y la salida debe ser digitalizada. ¿Listo? O sea, va a entrar todo lo que hemos visto. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que han ido haciendo, pues poco a poco se va, digamos, sumando a lo que nosotros tenemos. Bien, voy a crear una función. ¿Listo? Entonces, típicamente esta función es lo mismo que ustedes van a pedirles. Yo no necesito aquí argumentos de salida ni entrada. Así que le voy a colocar aquí, no sé, vector de bit o bits, ¿cierto? Y yo lo que necesito es graficar. Entonces le voy a colocar un nombre a la función, ¿cierto? La función lo que tiene o lo que necesita es, recibe unos vectores específicos, un tiempo de bit, ¿listo? Y me grafica qué es lo que nosotros queremos. ¿Listo? Espérenme un segundo, busco la función que nosotros, creo que era esta de cuantificación, también la que habíamos hecho. Creo que era esta, ¿no? Listo, esta solo cuantificaba, pero no hacía ningún tipo de gráfico. ¿Listo? Y nosotros teníamos que graficar en función de TS. Bien, entonces necesitamos el número de bits, el vector y los valores del tiempo de muestreo. Entonces a este le vamos a llamar gráfico de cuantificación. Pueden ser tantas funciones como ustedes quieran. Y GraphQuant. Sus argumentos de entrada nuevamente pues van a ser V, va a ser el número de bits y va a ser el T. Después voy a meter esto aquí dentro de los valores. Entonces aquí digamos que el número de bits, para que funcione de manera automática, le voy a colocar igual a 1. El T es el mismo TS, ¿cierto? Sí, señor, ya en un segundo ya le coloco TS. Periodo de muestreo. ¿Listo? Para que quede con los mismos argumentos. Entonces, ¿en qué decíamos nosotros? Que el vector V, ¿cierto? Es un vector de datos, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, para tu ejemplo, ¿cierto? Sí, señor. El vector n bits, ¿cierto? Va a ser el número de bits a cuantificar. Sí, por mensaje, o sea, por mensaje. ¿Qué significa eso? Que por cada uno de los valores que yo logré muestrear, voy a colocar ese número de bits. ¿Listo? Y
el tiempo de muestreo. Esto que aunque aquí en MATLAB no es evidente, se verá muy evidente más bien en la parte electrónica, tendrá que observarse en el plot. ¿Listo? Entonces, tiempo de muestreo para la figura. En nuestra siguiente clase van a entender bien por qué es importante este tiempo de muestreo. ¿Listo? Y ese tiempo de muestreo, digamos que lo entiende uno es con los valores discretos de trabajo. ¿Ustedes entienden el concepto de convolución? Me suena, pero no lo recuerdo muy bien. ¿Vieron señales y sistemas o alguna señal, algún curso relacionado con señales y sistemas, variable compleja, etcétera, etcétera? Sí, señor. Señales y Ahí sistemas. deberían haber visto eso. Vale, si no, de todas maneras, no se preocupen que en la siguiente clase yo los voy a contextualizar nuevamente para que no nos queden vacíos. ¿Listo? Entonces, esta es la salida de la función. Le coloco bit igual a 1. Profe, aunque la siguiente clase es el parcial, ya. No, la siguiente clase, no el parcial. Ah, listo. ¿Vale? Entonces, digamos en 15 días para que nos entendamos. Digamos que lo que necesitamos es recibir un bit, un valor. ¿Listo? Ese valor debe ser cuantificable. Una cosa es que yo tenga una gráfica en un valor y otra cosa es que yo lo muestre. ¿A qué me refiero? Si esta señal es la detectada cada determinado tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, yo necesito asegurarme que esa señal se mantiene en retención. Eso es lo que decía el circuito, ¿no? Y si el periodo de muestreo es es menor, debe ser siempre menor. El tiempo de retención en el que yo detecté la cuantificación, de manera automática, yo lo que voy a hacer es graficar varios pulsos. ¿A qué me refiero? Yo debo como mínimo definir acá, en esta función, el tiempo al cual yo quiero graficar las muestras. Y ya lo van a hacer, ya lo vamos a ver. Entonces, supongan que el tiempo de muestreo, ¿cierto? Es el tiempo en el cual se está disparando cada vez nuestro cuantificador. Ojo, cuantificador. Lo voy a colocar aquí. Tiempo de muestreo para el cuantificador. Acuérdense que el cuantificador solamente es un pulso que me detecta de manera automática un valor, no más. Un multiplicador de la señal por un pulso. Y a mí me da el cuantificador. ¿Listo? Pero no necesariamente eso es el número de bits por mensaje. Ya van a entender por qué. Voy a hacer primero la gráfica. Entonces, yo recibo el vector, recibo el número de bits y recibo el tiempo de muestreo. Yo inicialmente digo entonces que si aquí hay 5 muestras, pues es porque pasaron 5 veces TS. ¿Listo? Entonces, debo calcular el tamaño del vector. ¿Listo? Así que el tamaño va a ser igual a length del vector v. Length es una función en MATLAB que lo que se encarga es de extraerme el tamaño del vector v que va a ingresar. ¿Listo? Una vez tengo eso, yo tengo que coger o tomar el tiempo de muestreo. Y decir, voy a definir un tiempo, un eje de X del tiempo que tiene que tener tantas unidades como longitudes. Profe, qué pena, ¿para qué sirve el link? Para calcular la longitud del vector. Ah, listo, gracias. En este caso, si tiene 5 posiciones. Si tiene 6 posiciones. Para hacerlo dinámico. ¿Listo? Entonces, si ahí me entran 200 datos, pues 200 datos voy a graficar. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Sí, señor. Entonces, debo definir un periodo, ¿cierto? O un eje X. Miren, cuando yo hago esto y grafico, perdón, el eje X o el eje Y versus el eje X, obsérvenlo, esto en una gráfica especial, pues yo lo que tengo que tomar es punto a punto, o sea, por cada punto de altura V, voy a tomar un punto de tiempo de muestreo TS. Entonces aquí a ver, TS1, TS2, aquí es un TS, aquí es 2 TS, aquí es 3 TS, aquí es 4 TS, aquí le doy puntos suspensivos, n veces TS. Entonces, dependiendo del tamaño del vector, pues yo tengo que generar estos valores de TS en el eje X para que sean correspondidos, supongan aquí, miren, con
V en la posición 1, ¿cierto? Este sería la correspondencia. Luego este de acá, voy a darle aquí un poquito más de espacio para que ustedes lo puedan observar. Este será V en la posición 2, ¿listo? Luego será V en la posición 3, luego será V en la posición 4, y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta que yo tenga V en la posición N. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces deben estar emparejados para que yo pueda hacer una gráfica. MATLAB me lo solicita. Debe ser así, si no, digamos que él no puede graficar el punto y empezar a unirlo. ¿Vamos bien? Ahí ese tiempo sería empezarlo desde uno, que vaya de uno en uno hasta el tamaño, hasta Profe, TAM. eso es como Sí, discretizarla, señor. ¿no? Dígame. Es como Eso discretizar es una señal. precisamente la discretizo porque yo como lo que hice para poder capturar el número 1, 2, 3, 4 y 5 con el número, con el tiempo de discretización, lo que hice fue lanzar un delta. Imagínense una delta, ¿cierto? Disparada cada cuánto, cada cierto tiempo TSUS. Y yo multiplico el delta por el valor que tenga la función y ahí obtengo de manera automática el valor 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4 y luego el 5. ¿Claro hasta ahí? Profe, o sea, para una gráfica cualquiera, digamos, yo puedo emitir varios TS, ¿sí o no? O sea, para saber el Claro. componente de la señal, ¿sí? El, Y él el es el que me objetivo da el es, valor. sí señor, el objetivo es construir ese vector. Si no lo construyes, no te hace nada, ¿vale? Pero ahí es punto a punto, o sea, tiene que generar los Sí, mismos TS para la misma sí. cantidad que haya en el vector. Sí, señor, así es. Entonces, evidentemente, lo que yo hago es eso, mire, genero un vector que va a ir de uno en uno, arranca en uno. ¿Por qué debe arrancar en uno? Porque no puede arrancar, evidentemente, en la posición 0. Lo puedes arrancar también en la posición 0, ¿listo? Que vaya de uno en uno, obsérvenlo. Ahorita, si quieren, lo modificamos para que ustedes lo vean. Y que Hasta vaya a TAM. la longitud de V. Ahí no ¿Listo? se, Y eso, profe, ¿no se colocaría solamente TAM o hay que colocar la no, función, el length? hay que llenar el vector, porque si yo coloco solo T, él solamente me colocaría un punto. Entonces, aquí No, lo que estoy diciendo. colocar el tan, como usted igualó el tan igual al length del vector, o sea, ahí no se podría colocar el tam, TAM. Claro. Ah, sí, señor, sí, señor. Sí, 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 sí. Para eso, de hecho, era que lo había hecho. Es igual, ¿no? ¿Listo? Entonces, cojo el TAM, ¿listo? Igualo un vector que arranca en uno, termina el TAM, entonces tendrá TAM posiciones, obsérvelo, van a tener las mismas posiciones, esto me asegura que tienen las mismas posiciones, se va punto a punto y lo multiplico al final por TS, pues para que me salga 1 por TS, 1 TS, 2 por TS, 2 TS, 3 por TS, 3 TS, 4 por TS, 4 TS y así sucesivamente. Profe, STS ahí al multiplicarlo lo que hace es, o sea, ahí esa parte es la que no he entendido bien. Ah, vale, multiplica el TS por cada tamaño del vector. Observen este de acá. ¿Cómo se O sea, genera ahí ese es vector? cuando uno le quiere dar los rangos, ¿cierto? Sí, voy a generar aquí el vector para que me entiendan, mire. Voy a generar un vector que va a ir de uno en uno, ¿cierto? Mira, arranca en uno, va saltando de uno en uno y va a ir hasta 5. Él genera este vector. ¿Lo observan? Si yo le digo que TS es igual a 1, a 1 milisegundo, mírenlo, 1 milisegundo, y le digo que el vector T, en la parte de abajo, ¿no? Lo que estoy observando, espero que puedan estar viendo y si no, Sí, no, ahí aquí se en ve bien, profe. ¿listo? En la parte de abajo el T, nuevamente, ¿cierto? Va a ser igual al T que tenía multiplicado, perdón que le puse doble igual, T multiplicado por el TS, con esas variables, miren lo que ocurre. Entonces me quedaría 1 por punto 1 milisegundo, 1 milisegundo. Perdón, 1 por 1 milisegundo, 1 milisegundo. 2 por 2 milisegundos, 2 milisegundos. 3 por 3 milisegundos, 3 milisegundos. Y entonces lo que hago es convertir un vector, ¿listo? Cuando lo multiplico por el TS, en un vector de TS. ¿Sí me hago entender? Para que, digamos, el tiempo concuerde. Si no, Sí, cuando yo señor, haga la... ahí ya ¿Me me vas a quedó decir? más claro. No, no, ahí ya ¿Listo? me quedó mucho más claro. Bueno, perfecto. Entonces, una vez tengo el T, pues ya tengo el V porque el V lo recibí por pantalla, miren. Entonces, si yo lo que quiero es graficar, aquí el valor, voy a hacer dos gráficas, ya me van a entender por qué. Y le voy a decir subplot. ¿Saben manejar la función subplot? Sí, señor. ¿Listo? No, yo no, Entonces, profe. bueno, la función subplot es una función que me permite hacer varias gráficas, como si esto fuese una matriz. Por ejemplo, si yo coloco una subplot de 2,1, quiere decir que va a tener dos gráficas en filas por una. ¿Listo? Entonces, una gráfica aquí arriba, una gráfica aquí abajo. Si yo le coloco aquí subplot 1,2,
va a tener una fila, dos columnas, entonces una gráfica a la izquierda y una gráfica a la derecha. Bien, entonces el subplot me permite como generar varias gráficas en una sola. ¿Listo? Pero con ejes separados. Entonces el subplot, ya lo van a mirar cómo funciona. Me dice, coloque primero el número de gráficas en filas, el número de gráficas en columnas, si fuese 2 por 2 pues son 4. ¿Listo? Y el número de la gráfica donde lo quiero ubicar. Entonces la 1 siempre arranca de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Listo? La 1 de izquierda a derecha empieza a contar hacia la derecha. La 2 a la derecha, la 3 a la derecha y así hasta que termine. Y si pasa la 4, pues la 4 será la siguiente abajo. ¿Listo? De arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Ya lo van a observar, ahorita hago varias gráficas de esto. Entonces, le doy al subplot y una vez le digo a este valor que quiero que me lo grafique. Si yo le doy con plot, voy a hacerlo aquí, con plot, para que ustedes lo observen. Él lo que hace es reconstruirme la señal, porque me une los puntos, similar a lo que haría un circuito digital. Esto aquí no habría retención, solamente me une los puntos. Entonces tendría un plot, ¿cierto? Del vector t que va en el eje X, por el vector v que va en el eje Y y el color en el que yo lo quiero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero si yo quiero ver solamente la muestra en color punteado y que vaya en rojo, pues entonces lo coloco entre comillas, punteado y que vaya en rojo. Luego, ¿listo? Si en otra gráfica, observen, subplot, yo quiero que sean, voy a hacer 4 gráficas, ya se van a dar cuenta por qué. 2 por 2, 4. Entonces, 2 filas, 2 columnas. En la segunda gráfica, que va a ser la de la derecha, ¿bien? Le voy a decir Steam. ¿Reconocen la función Steam? Para escalón. La función Steam es una función de discretización. Es una función que en lugar de unir los puntos como el plot, es solamente me sale líneas. Deltas de altura ¿qué? Altura V. ¿En cuál tiempo? En el tiempo T. ¿Listo? Y voy a graficar lo mismo, mírenlo. T, V, y lo voy a hacer también en rojo. ¿Listo? Y lo voy a correr. Entonces, este bits igual a 1 solamente lo coloco ahí. Voy a guardar la función. Le voy a colocar aquí con el mismo nombre que le dije ahí. Era, creo. ¿No era? Figura, cuantificar. ¿Cómo le puse el nombre? No me acuerdo. Un segundo lo miro. Graph Quant. ¿Listo? Graph Quant. Voy a colocarle aquí esto por aquí. Graph Quant. ¿Listo? Entonces yo le digo que el nombre de esta función es graph. ¿Listo? Con el mismo nombre que tengo arriba, lo tengo abajo. Y la guardo. Ahora, ¿cómo llamar la función? Ustedes recuerden y se acordarán, ¿cierto? Que la función, de manera automática, para poder llamarla, lo único que tengo que hacerle aquí es colocarle el nombre. ¿Listo? Graph, Quant, mire que él ya me sale automáticamente reconocido. Y aquí los argumentos. Entonces, los argumentos son, primero, ¿cuál es el vector? Entonces voy a meter los valores. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? ¿Cuál es el número de bits? Bueno, en este momento no lo estoy usando, pero le voy a poner 2. No me interesa porque todavía no lo estoy usando. Ahorita lo cuantifico porque todavía no lo he cuantificado, digamos. Solo quiero hacer la gráfica. Y el tiempo de muestreo va a ser de, no sé, digamos un valor pequeño. 100 microsegundos. 100 microsegundos, ¿listo? 100 microsegundos. Y le digo Enter. Cuando él corre la función, si no hay ningún problema, él ya me corre ans igual a 1. ¿Qué significa ans igual a 1? Que la función está trabajando y aquí están los resultados. ¿Bien? Entonces, digamos que ustedes pueden observar, hace varias gráficas, lo observan, y aquí me deja el espacio para las otras dos que hacen por graficar. Entonces, cuando yo le hice plot, le dije hágamelo como un punto. Mírenlo, como un punto. Este es el punto que detecta de manera automática, ¿cierto? O el valor de altura. Y esta es la multiplicación del delta por el valor de altura, mírenlo. Y esto es lo que me diría a mí, en el momento, muestré la señal. ¿Lo observan? Y tengo 5 figuras, entonces 5, y miren el eje, es de 100 microsegundos, porque como está multiplicado por TS, el eje del tiempo se mantiene en 100 microsegundos. ¿Lo observan aquí bien? Señor. Listo. Entonces, una vez tengo eso, ahora tengo que colocarle, ¿cierto? El número de bits. Entonces, miren, la función cuantificación decía es, voy a colocar esto acá para copiarlo y me lo llevo a la gráfica. Le digo, bien. Ahora, el número de estados que usted necesita es 2 a la NB, ¿cierto?
Y el estado va a ser igual. Lo voy a acoplar a 5 voltios porque estoy haciendo una conversión al vector V que se va a multiplicar por el número de bits, que en este caso pues sería el número de estados, ¿listo? Y me lo va a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque yo dije que la señal venía acotada de 0 a 5 voltios. No lo olviden, de 0 a 5 voltios. Aquí que también podías recibir decimales. Bien, y ahora el mensaje, que es el que yo quiero como salida, en este caso va a ser los bits, va a ser como salida. Todavía digamos que no he hecho lo de los bits, pero ya sé que esta es la salida. ¿Listo? Por eso la dejo quieta. Y voy a hacer una gráfica con eso. ¿Bien? Como todo es digital, lo voy a hacer en Steam. ¿Listo? ¿Y qué voy a graficar? El mismo tiempo T que ya lo establecí desde el principio porque es la misma longitud. Ahora, con respecto al estado. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo tenga valores de 0 a 5 voltios y otra cosa es que yo tenga eso en un número específico porque es el que voy a convertir. Y observen lo que pasa. Ese va a salir por defecto en azul. Como es Steam, digamos, lo voy a graficar en otra. Lo voy a colocar su plot y lo voy a colocar en la número 3. Entonces, sé que las matrices de 2 por 2 y la gráfica donde me va a hacer eso es la número 3. Miren, la número 1, la número 2, como se llenó en columnas a la derecha, entonces ahora salta a la siguiente fila. Y así las empieza a contar. Y le doy Save. Y ahora me voy al Command Window y la llamo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Miren. Y entonces, él me corre, me ejecuta, ¿cierto? Me devuelve los valores que yo cuantifiqué, obsérvenlos. ¿Listo? Están cuantificados hasta 5 voltios, y me voy a la figura y él me va a mostrar las figuras. Miren las alturas. ¿Listo? Pues digamos que aquí como solamente tomé 2 bits, él me los coloca de 0 a 4, mírenlo. Los valores solamente están de 0 a 4, más no están todavía, digamos, establecidos en un valor, porque todavía no le he hecho, venga, si está entre 1 y 2, colóquemelo en 1, si está entre 2 y 3, entre 0 y 1, colóquemelo en 1, si está entre 1 y 2, colóquenlo en 2, si está entre 2 y 3, colóquenlo en 3, y si está entre 3 y 4, colóquenlo en 4. ¿Claro hasta ahí? Hasta ahí tengo solamente los estados. ¿Listo? Voy a activarlas, ahorita les voy a dar read, sobre todo la que me interesa, digamos, mostrar aquí en este Steam, es el mallado. Voy a mostrar el mallado para que ustedes observen la aproximación. Voy a mostrar el mallado en todas, de hecho, debería colocarlo en todas. Cada vez que yo le coloco que hago una gráfica diferente, pues tengo que activarle el mallado. Y le voy a activar. Profe, ese grid, ¿qué es lo que hace? Activa la malla. ¿Listo? O sea, para que me haga lineecitas en los ejes horizontales y verticales. Ya lo van a ver. Los cuadritos. Correcto. ¿Listo? Aquí me saca error, evidentemente, porque digamos que no está haciendo nada. Voy a volverla a correr. Aquí me saca error porque no le estoy cargando valores. Perdón. ¿Listo? Oye, miro la gráfica. Y miren que me saca los cuadritos. ¿Listo? Para eso son, para mirar como una guía. ¿Bien? Entonces miren los cuadritos, porque miren que hay unas cosas interesantes acá, miren. Aquí, los números que me llegaron eran números de 1 a 5. Pero yo le dije que tenía que cuantificarlo en 2 bits. Así que lo máximo que podía llegar a cuantificar en 2 bits es esto. Mírenlo, de 0 a 3. Entonces, bit 1, bit 2, perdón, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Este es el 00, este es el 10, este es el 00, el 01, el 10 y el 11. ¿Listo? Todo lo que caiga en ese rango, él me lo convierte de manera automática. ¿Le puedo cambiar el número de bits? Miren que sí. Miren, yo puedo llamar a la función nuevamente. Es con 2 bits hasta 3, ¿no? Y por eso, 0, 1, 2 y Ok, 3. ok. ¿Listo? Son 4 bits. Acuérdense que es 2 a la n, sino que siempre, como tiene en cuenta el 0, pues va hasta un punto menos. Ahora le voy a aumentar el número de bits. Voy a colocarle 5 bits. ¿Listo? Y observen lo que ocurre. En el anterior no se veía mucho cambio. Pero en la figura ahora sí van a observar un cambio. Miren los valores del bit, del valor de cuantificación. ¿Lo observan? Y entonces evidentemente que aquí empiezan a tener unos valores. Les voy a colocar aquí, y voy a hacer aquí un tick para que ustedes lo observen. Digamos que MATLAB permite colocar dentro de una función de estas, antes de hacer el grid,
algo que se llama xtix. ¿Listo? Y este xtix en realidad lo que me dice es cuál va a ser, digamos, el espaciado en el eje X y en el eje Y. Entonces, para poder buscarla, digamos que ustedes solamente van aquí a la fundamentación y le dicen xtix. Digamos que yo en este momento no recuerdo bien, voy a mirar solamente cómo está ordenada el xtix. Y lo que quiero es que la malla me salga más, digamos, específica o a modo manual dentro del eje Y. Entonces, a ver si este creo que lo cogí para mirar si. Miren lo que necesita. Entonces, por ejemplo, él de manera automática siempre coloca unos valores en el eje X, ¿cierto? ¿Cómo los coloca? De manera específica, como siempre equiespaciados. Si yo lo que quiero es cambiar el xtix y colocarlo a mi acomodo, miren que yo solamente le digo y le coloco cuál es el xtix que necesito. Así que, bueno, en este caso, digamos que encontré la que no era ytix, porque necesito establecer los de el valor. Entonces quiero un vector que ytix me los haga, ¿cierto? Me los muestre uno a uno para que ustedes puedan ver cómo cambia evidentemente el valor. Entonces aquí le voy a colocar ytix, le voy a colocar que es de 1 en 1, un vector que va de 1 en 1, ¿cierto? Hasta el valor máximo que era Q, es este. Mírenlo, hasta aquí. ¿Cierto? Que es el número de bits. Entonces, a medida que yo vaya creciendo, pues él me va a sacar unos valores. Esto en realidad lo que quiere es hacer unas lineecitas que me grafiquen, ¿listo? O que me hagan una gráfica más específica. Voy a mirar nuevamente si sí le puse los valores bien. A ver, el xtix debe ir entre vector, listo. Sí, miren. Entonces, genero un vector. Listo. Y creo que esto es simplemente... bueno, me dice que es innecesario, pero lo voy a dejar. Según la sintaxis. Y voy a volver a correr la gráfica. Miren, aquí utilicé 5. Y miren lo que hace el xtix. Me coloca aquí los 32 estados. ¿Lo observan? Mírenlos. Y entonces ahí, o sea, digitalmente lo que haría él es, miren, lo que caiga entre punto y punto, él lo selecciona. Y lo coge siempre por la de más arriba. Voy a darle menos, digamos que ahí de pronto se ve mal, con 5. Voy a darle 3 para que ustedes lo observen. 3 bits. ¿Listo? Y aquí es donde uno logra entender, evidentemente, pues qué es lo que pasa con la señal. Mire, con 3 bits. Y con 3 bits usted dice, ahora sí entendí, miren, este es el bit 000, este es el bit 001, este es el bit 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En bits. ¿Listo? Entonces dice, o sea que este es el bit 1, mírenlo. Este cayó en el bit 3, este cayó en el bit 5, este cayó en el bit 6 y este cayó en el bit 7. Profe, el que está en el bit 3 no estaría en el 4 porque se pasó del 3, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, perdón. En el 4. Este está en el 4. Miren, usted los cuenta. 0, 1, 2, 3, 4. Este está 0, 1, 2, 3. Si ustedes quieren, le pueden hacer un zoom. En realidad, digamos que el elemento digital sí se da cuenta de manera efectiva dónde cae, miren. ¿Listo? Y él establece un rango digital. Entonces, al establecer un rango digital, evidentemente que ustedes van a poder hacerlo todo de manera más sencilla. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, el efecto de la cuantificación es que en función del número de bits que yo voy a colocar, observen, pues digamos, puedo llegar a ser más exacto o no con el número que estoy leyendo. ¿A qué costo? Al costo de que, digamos, voy a tener que enviar más bits, ¿cierto? O tener que enviar mayor cantidad de información por cada mensaje, porque miren que este mensaje debe ser convertido en bits. Si utilizo 3 bits, pues cada punto de estos son 3 bits. Cada uno de ellos me va a utilizar 3 bits. Si utilizo 5, pues cada uno me va a utilizar 5 bits. Bien, y ahora lo que necesito es mostrar esos bits. Entonces, ¿cómo se utiliza la función de entero a bits? Yo tengo que asegurar primero que esa señal es un número entero. Entonces, debo convertirlo a entero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Entonces, generalmente yo puedo colocar un entero de 32 y 64 bits. Lo voy a colocar de 64 bits para manejar números grandes simplemente. ¿Listo? Y aquí le coloco un número. Entonces, yo le voy a colocar aquí que voy a convertir ese número T, obsérvenlo, solamente ese número T, que yo había graficado anteriormente, ¿listo? Y que lo voy a convertir, si son de 1 a 5, en 3 bits, como lo hice ahorita. Entonces él le dice, muéstreme qué es lo que quiere que le convierta en bits.
¿Y en cuántos bits quiere que maneje la resolución? Entonces, esa es la que yo tengo. Él me dice, perdón, aquí. Y él me dice, bien, aquí lo convierto a entero. ¿Listo? Y él dice, ¿por qué me lo convierte a entero y por qué todos me dan cero? Porque el tiempo eran valores muy pequeñitos. ¿Listo? Entonces, eso era de entenderlo. Ahora voy a convertir V. V mayúscula. Un segundo, que es que me está sugiriendo una V. ¿Listo? Y cuando yo le digo, uy, ¿dónde está V? Espérenme un segundo a ver si lo coloqué como en V minúscula o ¿Una V B mayúscula. mayúscula? Ah, no, no, es que ese no lo había definido acá. V no lo había definido acá. Miren, no está en el workspace. ¿Vale? Entonces, esta era la función. Cuando yo lo coloqué de manera directa. Miren, lo llamé aquí de manera directa. Entonces voy a definir V como un vector. Cualquiera. 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8. Valores aleatorios. ¿Listo? Me dio eso. ¿Listo? Y ahora sí a colocar el valor de V. Entonces él me lo saca así. ¿Qué pasa si yo hubiera hecho esto? Miren, si yo le hubiera colocado 6.2, solamente en ese valor. ¿Listo? Entonces cuando yo le coloco aquí el vector, observen el vector, si lo ven que es un vector decimal, él lo identifica de manera automática. Cuando yo cambie el vector int v, pues él me dice, mire, yo lo convierto al valor. Y me sirve. ¿Por qué razón me sirve? Porque lo que está entre 0 y 1 me lo coloca en 0, lo que está entre 1 y 2 me lo coloca en 1, lo que está entre 2 y 3 me lo coloca en 3 y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Qué es lo que toca hacer y lo que toca tener cuidado cuando uno hace este tipo de transformaciones? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el vector es 6.8? ¿Listo? Y voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces observen que él me lo aproximó a 7. ¿Lo ven? Pero debería seguir en 6, ¿no? Correcto. Entonces tengo que utilizar una función, creo que se llama flu. Bien, ¿observan la diferencia? Miren el 7 y miren el 6. Flur, ¿qué significa? Que lo aproxime por el piso, o sea, por debajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces el siguiente paso sería ese. Si yo lo que necesito ahora es cuantificar el valor, pues evidentemente que lo que voy a hacer es tomar ese valor y cuantificarlo. Primero, ahí hasta ahora lo coloqué en los valores. Ahora necesito cuantificarlo, ponerle el valor porque todavía no lo he cuantificado. Entonces, cuando yo le digo cuantificar, aquí le voy a decir al vector v, esto, que lo voy a llamar vc, ¿cierto? De v, pero además ese debe ser un entero. Si ven lo que hice, hice una función dentro de otra función. Entonces aquí le dije, primero, conviértalo entero. ¿Listo? Y luego, mándelo al piso. ¿Listo? O incluso debería hacerlo al revés. De hecho, perdón, lo hago al revés. int64, primero lo mando al piso. Y luego le hago el entero. Entonces siempre va del paréntesis más interno al paréntesis más externo. Entonces primero lo aproxima por debajo, luego me lo convierte en un entero. ¿Listo? Y voy a graficar la número 4, para que ustedes lo vayan viendo de manera específica. Entonces voy a copiar esto de aquí para usarlo. Y le digo que ahora en la gráfica número 4, él me va a graficar t, v sub 6. ¿Listo? El que necesitaba aproximar, aquí no es v, sino estado. ¿Vale? ¿Por qué estado? Porque es el que ya había convertido en bits. Esto es el que necesito aproximar y ahí lo convierto de manera automática. Ahí me tienen que salir valores enteros. Lo van a observar. Voy a correrla. Bien. Es la función que yo ya había hecho. Aquí con los mismos 5 valores. Ahorita lo cambiamos para cuando lo queramos probar. Y observen los números de aquí. Ahorita activo el grid on. ¿Listo? Este está en valores enteros. Observen que aquí me están, voy a darle el grid para que lo podamos ver. Y ustedes puedan observar lo que está sucediendo. Entonces observen que cuando yo tengo... perdón, que no me la cogió. Es que después.
abajo el este. ¿Listo? Entonces, vuelvo a ejecutarla. Y me voy a la figura y evidentemente miren el grid. Mire acá. Aquí él me está diciendo, ojo, pues aunque aquí me hizo los X-ticks, ¿cierto? Voy a colocarle aquí nuevamente este de X-ticks, este de Y-ticks también en la otra gráfica para que queden iguales. Listo. Solamente es una cuestión estética y de figura para que ustedes lo puedan observar. Miren que la figura automáticamente me dice, ah, mire, aquí me daba 6 punto algo, aquí me lo puso en 6. Aquí me daba 5 punto algo, me la puso en, perdón, 4 punto algo, me lo puso en 4. Aquí me daba 3.2, lo puso en 3. Aquí me daba 1.8, lo puso en 1. Y entonces aquí me dice, tengo de manera automática el valor listo para aproximarlo. Con un pequeño problema. Ojo, miren lo que ocurrió aquí. El valor me lo puso en 8. Que sería el valor más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que él llegó a 5 voltios. Así que ahí tendré que decirle que si el valor es 8, aproxímelo a 7. ¿Listo? Eso es lo importante que yo tenga que hacer. O sea, eso se llama saturar la señal. Siempre colocarla en el número 100. O sea, siempre tiene que quedar por debajo del número base, por así decirlo. Correcto. Siempre debe quedar uno por debajo porque el número de bits es 2 a la n-1. ¿Lo recuerdan? Profe, entonces esos 8 representarían 5 voltios. Sí, señor. Tal cual. Eso es lo que buscamos. Esa es la definición. 8 significan 5 voltios. Y entonces ustedes cuando van y miran y dicen, ah, perfecto. O sea que si yo manejara 3 bits, observen la resolución de la señal, yo de manera automática digo, sí, ahí hay un error de cuantificación, evidentemente, que estoy cometiendo, pero a la vez digo que lo puedo cuantificar, que puedo saber cuál es ese error. Y segundo, sé cómo se puede propagar. Tercero, podría disminuir ese error colocando, por ejemplo, 8 bits. ¿Listo? Voy a hacer una gráfica que les va a salir fea, pero que ustedes van a entender regularmente. Entonces, ahora voy a llamar a esa misma función, que ya la programé, miren. Y ahora solamente le voy a decir que me la haga en 8 bits. Ya no en 3, sino en 8, que fue como arrancamos. Y él mire los valores, cómo me los envió, miren. Estos son los valores que él devolvió, ¿cierto? De la finalización. Cuando yo me voy a la figura, pues me van a salir una cantidad de números, pero aquí voy a la fija con que el 255 significa 5 voltios. ¿Lo observan? Voy a darle aquí un pequeño zoom. Esto es lo que hace en realidad el microcontrolador. Mírenlo. Perdón, porque es que tiene una escala grande esto. Un segundo que se demora un poquito. Bien, y aquí ustedes, bueno, digamos que ustedes lo que están viendo aquí son los números y cómo se va así cada vez más pequeño el error de cuantificación. Sin embargo, cuando yo reduzco el error de cuantificación, estoy diciendo que por cada número que yo estoy muestreando a este determinado tiempo, estoy generando 8 bits. ¿Listo? Entonces, si antes hacía un envío de un solo bits, ahora necesito convertir esto en información serial. Ojo, porque esto viene y sale un valor aquí. En paralelo, miren, sale un número de 8 bits, 8 bits, 8 bits, y 8 bits, y 8 bits. O sea, para 5 muestras tengo 40 bits. Y lo que yo antes enviaba en un tiempo específico, ahora tengo que enviarlo 40 veces más rápido y si no, no me va a funcionar. ¿Me hago entender? Mientras que Profe, gano... ¿puede repetir nuevamente ahí? Es que me perdí ahí. Por favor. Ah, vale. Voy a convertirlo a bits para que ustedes lo miren. Mientras gano en resolución, pierdo en tiempo. O sea, hago que el sistema se vuelva más lento. Miren, porque si yo coloco un tiempo de muestreo, yo debería tener un tiempo más rápido que sea el que me envíe los datos. ¿A dónde necesita que envíe los datos? Los que envíen los datos a través del microcontrolador. Es decir, que el microcontrolador o el sistema operativo o la tarjeta embebida que está regulando este tipo de ejercicios o este tipo de problemas sea mucho más rápido que el tiempo de muestreo. Por ejemplo, si el tiempo de muestreo es 1 milisegundo, yo necesito que el otro sea como mínimo, ¿listo? 8 veces más rápido. ¿Listo? Entonces 1 milisegundo sobre 8. Afortunadamente para nosotros, digamos que inicialmente eso era difícil de cumplir. Afortunadamente para nosotros las tarjetas embebidas y los microcontroladores corren a 20 MHz, a 50 MHz, e incluso los procesadores de sus computadores corren a 3.4 GHz. Entonces, pues si cada uno de esos significa un bit, pues digamos que eso está solucionado. ¿Lo ven? Esa es la única condición. Si yo hago que el sistema vaya muy rápido, ¿de acuerdo? Tiendo a perder resolución y si quiero mucha resolución, tiendo a perder velocidad.
Eso imagínenselo en la vida real. En la vida real significa que si yo necesito un programa o un problema que sea muy rápido y a la vez muy cuantificable, pues tengo que comprar un procesador que sea muy rápido, si no, no lo va a aguantar. ¿Listo? Eso significa que tengo que comprar un computador o que tengo que comprar una tarjeta embebida. ¿Listo? Y esto, por ejemplo, funcionando en un PLC o en un micro, en cualquier cosa, en un circuito integrado que ustedes tengan, pues tiene que tener sus consideraciones. Es importante que lo sepan. Entonces, recuerden, una cosa es el tiempo de muestreo y otra cosa es la velocidad a la que voy a enviar los bits. ¿Bien? Esa no me interesa tanto. ¿Listo? El tiempo en el que envío los bits no me interesa tanto porque eso depende del dispositivo electrónico, pero debe tenerse en cuenta. ¿Dudas y preguntas? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe, por el momento sí. Mi pregunta es, de pronto, acelerando un poco el paso, es, o sea, eso es Sí. en cuanto a la función en MATLAB, pero Sí. ¿es lo mismo hacerlo en Simulink? Eh, digamos que el objetivo es que hagamos un bloque, ¿cierto? Que haga esto en Simulink. Y Ah, lo que listo. hicimos es esto. Este es el programa, miren. Sí, señor. ¿Sí? O Es sea, exactamente lo mismo. simplemente es el mismo código, pero es acomodar las entradas y salidas respecto a las Sí, entradas y señor. salidas. Mi Ah, pregunta es, esas gráficas, ¿cómo se representarían en el Simulink? bueno, eso es lo que nosotros tendríamos que entregar son los datos para que Simulink haga la gráfica. ¿Listo? O sea, en lugar nosotros le quitamos todo ese plot, subplot y dejamos como salidas V sub C, todas esas gráficas para que él las vaya haciendo, las que necesitemos, evidentemente. ¿Y nosotros podemos ver eso por medio de un scope o hay que hacer ciertos arreglos? Digamos que habría que hacer, no con un scope, porque el scope, digamos que necesitaría el tiempo, ¿de acuerdo? Y necesitaría una simulación. Nosotros no podemos verlo directamente con un scope, nos tocaría verlo con una determinada función que nos tome tanto el eje X como el eje Y, porque el scope solamente toma el eje Y. Profe, de pronto podría ser un ejemplo con este mismo ejercicio Sí, ahorita en si Simulink. quieren, déjame lo termino y lo hacemos. Ah, ¿Listo? listo, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, una vez tenemos esto, digamos que lo que nos falta ahora es convertirlo en bits. Pero hay una ventaja. Nosotros en V sub C ya tenemos digamos, los valores. Esto se haría de manera electrónica, convertidos en enteros, y ahora lo voy a convertir a bits. Esto, ojo con lo que voy a hacer porque esto va a ser interesante. Miren cómo los voy a convertir para que ustedes los vean. Entonces, le voy a convertir ahora sí, bit va a ser igual, listo, a int to bit. Esto que es la función directamente que los convierte, es decir, convierte una función en serie a una función en paralelo. Y le voy a decir que me la imprima por pantalla. Y ya tengo bits. ¿Listo? Y de manera automática, pues él me debería imprimir aquí en el command window por pantalla. Entonces, miren lo que ocurre. Lo voy a hacer nuevamente con 3 bits, nada más, para que ustedes lo vean. Perdón que me faltó un argumento por insertar. Él debe ser tomado V sub C con el número de bits, ¿cierto? Que tengo ahí. A ver. Le voy al command window. Espero estar haciéndolo bien y si no, tendré que revisarlo. Ahí está. Mírenlo. Entonces él me dice, ya le entendí. Entonces, cuando yo convierto el número 1, lo convierto en bits. Mírenlo. 0, 0, 1. Por columnas. Cuando yo coloco el número 2 es el número 0, 1, 0. Debería ser. De pronto me lo colocó el número 3. Ahorita lo reviso a ver cuál colocó. El número 3 me lo colocó el número 4, el número 4, el número 5. Y aquí, digamos que está desfasado un valor. Ya lo reviso a ver qué números. De pronto es por lo que está un valor arriba. ¿Listo? Seguramente. Bueno, miramos las gráficas. A ver. Entra un 1, me lo coloca en 1. El número 1 debería estar en 0. Entra un 2, debería colocármelo, ¿cierto? Por debajo. No, no está aproximando bien. ¿Listo? Tengo que restarle 1. Y eso es lo que me está provocando el problema. Cuando lo convierto, acá. Estado menos 1. ¿Listo? Esto debido, evidentemente, a que va incluyendo el 0, ¿no? De 0 a 255, si eran 8 bits, o de 0 a 3. Voy a volver a correr. Esto, aquí a ver si sí me dio. Eso sí es verdad. Ahora, el número 1, que es el primer estado, lo que está entre 0 y 1, menor o igual a 1,
me lo coloca en 0. Lo que está entre 1 y 2, ¿cierto? Me lo coloca en 1. Lo que está entre 2 y 3, me lo coloca en 3. Y lo que está entre 3 y 4 me lo coloca en 4. Y lo que está entre, son 3 bits, lo que está entre 4 y 5, ¿cierto? Me lo coloca en 7. Bueno, digamos que aquí la división no es directa, ¿no? Voy a mirar la gráfica para que ustedes lo entiendan. Entonces, miren la gráfica. Entonces, el primer estado es 0, el segundo es 2, el tercero es 3, el cuarto es 5 y el último es 7. ¿Listo? Entonces, debería imprimir, digamos, esos valores. A ver cuál estoy imprimiendo yo. Debería imprimir los bits y debería imprimir pues subset para poder verla. Lo voy a imprimir ahí solamente para poder verla. Para que nosotros podamos comparar los datos. Y evidentemente me dice, mire, los valores que detecté son un 0, un 2, un 3, un 5 y un 7. Y esos valores son enviados en manera de bits como un mensaje, ¿listo? De manera concatenada, o sea, tengo que ordenarlos 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, como 15 mensajes, 15 bits a el muestreador electrónico. O sea, el que hace una conversión de paralelo a serial. ¿Cómo graficar eso? Pues digamos que aquí tengo que idearme la forma de combinar eso. Voy a hacer otra prueba. Ahora voy a hacerlo con 8 bits. ¿Listo? Y esos serían los valores que yo enviaría. Entonces él me dice, mire, para el número 1 encontré, para un voltio, que era la señal, encontré que eso era el número 50. Para el número 2, 101. Para el número 3, 152. Para el número 4, 203. Y para el número 5, que es el mayor valor, está en 255. ¿Listo? Y eso me permitiría entonces ahora ya no enviar solamente como lo hacía en el anterior 15 bits, sino que estoy enviando los 40 bits a los cuales me refería. Entonces, cada vez que yo voy a enviar un bit, necesito hacer un ciclo dentro del elemento electrónico. Y hacer ese ciclo dentro del elemento electrónico, evidentemente que me va a provocar muchos inconvenientes. ¿Qué ocurre? Pues que miren que aquí tengo que utilizar un demultiplexor, ¿cierto? Para intentar enviar, perdón, un multiplexor para intentar enviar esas señales por un solo camino. Debe irse la señal del número 1 multiplexada con la señal del número 2, luego multiplexada con la señal del número 3, luego multiplexada con la señal del número 4 y luego multiplexada con la señal del número 5. A ese tiempo de multiplexación es al que yo me refiero, que tiene que ser como mínimo el tiempo, ¿cierto? Necesario para que el sistema no empiece a presentar retrasos. ¿Listo? Ahí hay técnicas de poder acelerar que lo envíe más rápido, más despacio, porque hay una cosa que sí es clara. Si yo intento enviar esos datos o esos bits a la misma velocidad que mostré, al mismo tiempo TSOS, voy a tener retardos importantes. Muy importantes. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en cuenta. Electrónicamente eso está solucionado. Es cuando me dice, por ejemplo, en un microcontrolador que hace una ADC de 8 o 10 bits, digamos que es un valor bastante bueno y bastante alto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Listo, señores. En este momento ya tenemos la función. Yo ahorita, digamos que quiero que ustedes trabajen unos 10 minuticos y necesito que me den ideas de cómo convertir ese bit. ¿Hasta ahí alcanzaron a llegar todos? En el trabajo no. Ese era más o menos el objetivo del trabajo, ¿no? De verdad faltaba mucho, profe. La verdad no, ni Leo. cerca. Pero digamos que lo ven complicado. No, es más Profe, por, Cos- pues yo, o sea, yo la verdad es porque yo en MATLAB no he profundizado mucho. Falta como de Entonces, bases. Ah, exacto. vale, perfecto. Listo, vale. Entonces, digamos que yo espero que se hayan solucionado mucho las dudas con esto. Necesito, por favor, que me digan cómo pudiese yo convertir por programación, por sintaxis, esos números, ¿cierto? Esos valores que acabo de sacar como bits en un serial. ¿Listo? Entonces miren que lo que necesitaría convertir es una matriz en un vector. ¿Lo observan? O sea, tomar solamente las columnas. Correcto, convertir. Entonces creo, pues aunque lo podría programar, ¿cierto? Y digamos que típicamente uno lo que hace es eso, lo programa en, en, en un microcontrolador, ¿listo? Uno podría convertir
o hacer que eso se convirtiese a valores. ¿Listo? Vamos a ver si de pronto con los caracteres de Mac2Bec podemos hacerlo para que ustedes lo puedan ver. Entonces yo pudiese convertir, a ver si este me sirve, un valor de matriz, a ver esto cómo se, creo que va a haber una función. Lo quería buscar en internet, en un segundo la busco. Matriz a vector, es MATLAB, yo no la recuerdo, yo siempre la reshape, creo que es esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace reshape? Dice, remodela la matriz A utilizando el vector SZ para definir ZB. Entonces, reshape A 5,2. Esos son los valores, pero me los convierte al revés. Magic 4 y reshape A de 8 por 2. Entonces me los ordena. Listo, intentémoslo. ¿Vale? Entonces, como aquí ya me dio la señal, digamos que aquí yo tengo guardada la señal, la última señal. Y le voy a decir en el command window que le haga reshape. ¿Cierto? Y en ese reshape, él me dice, seleccione la matriz es ANS, que fue la última que seleccioné. ¿Listo? Luego me dice, coloque el vector o el tamaño en el que quiere hacerlo. Yo lo quiero de 1,40 en este caso. A ver si me funciona. Que son 40 datos. Y la cierro. Vamos a ver si lo hace. Y mírenlo. Profe, no es de 8 por 5. Por eso, 8 por 5, 40. Ah, ok. ¿Listo? Mírenlo. Entonces, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Miren, 2, 4, 0, 0. Evidentemente, 1, 0. Hasta aquí está la primera columna, mírenla. Luego coge la segunda. 0, 1, 1, 0, 0. Listo. Entonces aquí, este bit de una vez lo voy a convertir. Y le voy a decir que bit de manera automática va a ser igual a B. Perdón. Bits de manera automática va a ser igual a reshape, ¿cierto? Es decir, conviértame de paralelo a serial esa matriz. ¿Cuál matriz? La matriz B, ¿cierto? ¿En qué tamaños? La matriz de tamaño será 1, y ahora sí sirve digamos, el análisis que acabas de hacer. ¿Listo? Y sería el tamaño del vector multiplicado por Q. ¿Listo? Que serían, perdón, por Q no, por número de bits. Bien, en este caso, si son 8 bits, pues 8 por el tamaño, que son 5, 40. Si fuesen 3 bits, pues 3 por 5, 15. Si fuesen 10 bits, 10 por 5, 50. Y él me imprimiría de manera automática el valor serial. ¿Listo? Voy a mostrar y voy a colocar una quinta gráfica. Entonces voy a hacer la de 1, 2, de un segundo, de 6. Entonces vamos a colocarle 2 filas, 3 columnas, no, 3 filas. Tengo que modificarlos todos para que salgan ordenados. 3 filas, 2 columnas. Ahí va la 4. Y ahora le voy a decir que este reshape le voy a hacer un subplot, obsérvenlo bien, donde van a ser 3 filas, 2 columnas, y va a tomar la gráfica 5 y la 6. Esto que acabo de hacer es para decirle ocupe todo el tamaño de la fila. ¿Listo? Y en este le voy a decir grafíqueme, ¿cierto? En ese string el mismo tiempo. No, aquí no necesito el mismo tiempo. Nada más voy a tener que crear ahorita un periodo de muestreo para que ustedes lo miren. ¿Listo? Y grafiquen solamente las muestras. Voy a graficar solamente bits. Entonces, cuando no le coloco eje X, él de manera automática lo que hace es colocarme digamos, el número de la muestra, solamente el número de la muestra, 1, 2, 3, 4, hasta donde ve. Bien, voy a graficarlo, voy a activar el grid on. Bien, voy a colocar el X-Ticks que va a ir de 1 en 1, aquí no debería tener problema, por alturas, save. Muy bien, vamos a correrlo,
Espero que todo esté bien. ¿Listo? Ahí me salió, mírelo, nuevamente. Ahí ya me salió de manera automática y miremos las figuras. ¿Lo observan? Mírenlo. Esta era la figura original. Cuando la muestreo, la cuantifico, ¿cierto? Entonces aquí le tomo el valor y aquí lo cuantifico. Y aquí me sale la secuencia de bits. Mírenlo, son 40 bits. ¿Lo observan? Voy a modificarle el estado. Voy a modificarle aquí el valor. Denme un segundo que yo lo pudiese hacer con Yelin. Yelin, creo que es. Y en Yelin coloco el X, el Y mínimo. Creo que es así. Vamos a ver si me funciona. No me acuerdo bien, pero espero que me funcione y si no, pues tendré que ir a la ayuda. Bien. No, no es. Entonces, un segundo porque mala sintaxis. El in. Y el in es una función que se encarga de automáticamente tomar la figura y establecer los límites, ¿cierto? Del eje Y. Entonces, digamos que la sintaxis de él, a ver si era, tenemos un ejemplo. Ah, era entre corchetes. Entonces, voy a la gráfica o a la función que me está trabajando y le digo que Yelin a de 0. La vuelvo a correr y él me saca evidentemente los mismos datos. Mírenlo, esto es lo que me está haciendo ya de manera automática. Miren, tengo que hacer mucho. Ya lo único que hago es correr el programa y yo ya confío que el programa está. Mírenlo. Uy, pero no me cuadró el Yelin. A ver a quién se lo coloqué en un segundo. A ver si fue que lo coloqué mal. Ah, que lo coloqué después. Siempre debe colocarse después de la gráfica. Eso que lo que significa es que el Yelin, listo, a ver si funciona. Yelin. Y de ahí en adelante ya es cuestión que le coloquen arreglos a la figurita. Bien, entonces digamos que como todo programador tendrán que recibir, mírenlo, de 0 a 2, entonces yo ya tengo el número 1, miren cuando lo dispara, incluso lo pudiese colocar un poquito solo hasta 1.5 y observar la gráfica que tengo aquí. Estos serían los bits que yo envío, pero miren el número de muestras. Si yo lo enviara cada mismo tiempo, segundos, entonces él me diría, venga, pero me está haciendo o me está enviando una muestra, mientras que me tomo uno aquí, me está tomando 8 bits. O sea, se está demorando 8 veces más y ahí es donde yo digo que puede perder tiempo. Voy a disminuir el número de bits de pronto para que, digamos, ya lo podamos observar detenidamente cómo está funcionando. Ya no serán 8, sino nuevamente 3. Y voy a aumentar el número de datos. ¿Listo? Entonces aquí ya voy a colocar el vector v que nosotros manejamos ahorita, que hemos guardado, en 3 bits y con un tiempo específico de 1 por L a menos 4. ¿Listo? Entonces son 8 bits y 3 por 8, 24. Y ustedes ya saben que esto lo debe detectar automáticamente, digamos, el controlador. Obsérvenlo, yo lo cuantifico, pero lo debe detectar el controlador y miren las gráficas. Entonces ustedes dicen, bien, ¿está bien este valor? A ver en qué falló esto está raro. Ah, porque le di seguramente valores mayores a 5 voltios. Voy a mirar el resultado. Denme un segundo. Creo que esto tenía valores mayores a 5 voltios. El V, sí, claro, miren. Entonces, si tiene valores mayores a 5 voltios, están saliendo. Estos son los que debo saturar. Listo. Entonces, denme un segundo, lo corrijo. Voy a dar como window. Si la señal fuese analógica, él nunca va a recibir valores mayores a 5 voltios. Pues voy a generar valores aleatorios, ¿vale? De 0, range. Esta es una función que genera valores aleatorios, como si los estuviera leyendo, ¿vale? De 0 a 1, multiplicados por 5. Necesito el tamaño. No sé cuántos, tengamos unos 100 valores, de 0 a 1. En un segundo a ver qué está haciendo. Ahí están los 100 valores. ¿Listo? Estos 100 valores están de... a ver cómo los tomé. Lo hice, pero si no me dejó ver. Dice 100 valores, observen. Él me dice, haga 100 valores, siempre el rand genera valores de entre 0 y 1,
y como los multiplico por 5, pues los voy a obtener. Ese V es el que voy a cargar. Digamos que 100 valores es exagerado, pero no pasa nada, lo voy a cargar así. Pero no se demore mucho. Y con 3 bits, mírenlo. Bien, me graficó, digamos, valores entre menos. Bueno, digamos que aquí tiene que ver con valores negativos. Eso me falta hacerlo. Bien, pero es como lo hago. Voy a, cuando le genero los valores, si son valores entre 0 y 5, porque ya están acotados. A ver, acá. No solamente por cuestiones de programación, para que funcione, ¿vale? Valor absoluto, los valores. Y ahora sí, le corro la función. Bien. Seguramente me dio algún valor que está por debajo de 0. Venga a ver. Bueno, ya lo miramos a ver qué fue lo que pasó. Bien, esto es lo que me da. Entonces me da una serie de datos. Aquí fue donde se truncó seguramente. Y aquí me lanzó, miren todos los datos. Entonces, claro, uno intenta mirar ese cúmulo de datos y esos datos se vuelven complicados. Y esto es lo que puede pasar en la señal de un sensor específico. Yo puedo estar censando aquí rápidamente, observen, y esos valores de censado tengo que cuantificarlos y tiene que ser tan rápido el procesador que después tiene que ponerme valores. Mira, aquí seguramente me colocó un valor. Voy a revisar aquí el valor de -1. Ya tengo que ir a mirar los valores y esto tiene que ver con algún resultado que cuando le dije el estado me lo coloca entre este y -1. Aquí tiene que Profe, ver. ese BC que está ahí, ¿para qué lo está usando? ¿Este BC? En la línea 32. Solamente para graficar lo que me está convirtiendo. Solamente para mirarlo. Mírenlo. Para mirar cuáles son los valores. No más, solamente para eso. ¿Listo? Solamente lo imprimo ahí. Si le pongo el punto y coma, no lo miro. Solamente para mirarlo por el command window y controlarlo. Pero una vez termine la función, yo lo quito de ahí. Ah, ok, profe. ¿Listo? Miren, ese sería lo que me podría dar a mí. Entonces, si eran 100 datos, pues espero por 3 bits, 300 bits. ¿Lo observan? Eso es lo que yo llamaba el mensaje versus la cantidad de bits. Y cuando yo me voy a la figura, pues esto es lo que tengo. Una serie de bits que son 300 por unos tiempos que yo sé que son 100 datos, obsérvelo, y en la vida real eso es lo que estaría recibiendo nuestro muestreador. Entonces, ejecuta una cuantificación y luego una codificación. Voy a moverlo aquí para que sea más bonito. Digamos que aquí ya está codificando el valor porque ya me lo está colocando en bits. No lo voy a colocar de 0 a 2, sino de 0 a 1.2 para que se vea pequeñito. Ahí como para que se alcance a ver el bit nomás por encimita y ya está. Y ustedes deberían entregarme esto. ¿Ven? Y aquí está la figura. Observen. Lo demás es carpintería. ¿Qué es lo que yo llamo carpintería? Colocarle el eje al tiempo, decirle que esos son segundos, colocarle el eje a los voltajes, ¿listo? Y eso lo vamos a hacer a continuación porque nos va a despejar un mundo de dudas que seguramente todavía están ahí. Entonces, la primera gráfica. ¿Cuáles son los ejes? ¿Quién se anima? Sería T por la entrada, por B. Por el voltaje, ¿listo? Porque es un sensor electrónico. Tiempo Entonces, correcto, entra un voltaje. Entonces, lo vamos a colocar aquí de una vez a la función. Entonces, la primera gráfica, miren que, digamos que uno hace lo importante y después le coloca aquí a los valores. Entonces, aquí le dice, ¿Y el label? primero, el título. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser el título de esa señal? Señal de entrada. ¿Cierto? Y esa es la señal de entrada cuando se efectúa ni siquiera se efectúa la multiplicación. Ese es el valor de la señal de entrada. Listo. X label. Tiempo. El eje X. En unidades. Segundos. ¿Bien? Y el label. Voltaje. Voltaje. ¿Listo? Y entonces aquí es donde todo empieza a capturar y a tener sentido. Entonces por eso era que necesitaba tener el valor de
cuál era la señal de entrada, porque siempre, por más de que yo quiera decir que estoy midiendo una temperatura u otra cosa, pues en realidad lo que yo estoy recibiendo siempre es un voltaje. Voltaje en voltios, que está acotado, que electrónicamente ya fue acotado. Voy a copiar todo esto para ir agrupando las demás. Copio esto. Le doy run y miro qué es lo que ocurre. Segunda señal. Unidades. Ahí también sería tiempo y Voltaje y tiempo, ¿no? Correcto. ¿Qué cambia en las dos figuras? ¿Qué cambia? Que una solo son puntos y la otra es discretizada. Correcto, en realidad es eso. Que entonces esta señal dice señal de entrada por deltas. Ojo, porque esta palabra es muy importante, por delta. O sea, cada vez que yo hago un muestreo, lo que estoy lanzando es una delta, y esa delta tiene altura 1. Y esa altura 1 multiplicado por el valor que tengo ahí, pues me da el valor que tengo ahí. ¿Listo? Ojo, porque eso va a ser muy importante en la teoría que se viene. Es un delta que tiene 1 de altura, ¿listo? Por el valor que tenemos ahí para convertir el delta completo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Tercera señal. Esta de acá. Que el eje, evidentemente, del X es el tiempo, ¿no? Tiempo El por eje número de bits. ahí sería no, tiempo por estado. No, número de bits. tiempo, estado o número de bits. Digamos que aquí no hemos cuantificado. Este sería el valor que yo detecto, ¿listo? Real. Entonces, digamos que es una conversión en realidad de voltaje a número de bits. ¿Lo observan? Así lo colocamos nosotros, porque todavía no lo he cuantificado. Yo lo cuantifico es acá. Pero aquí hay una conversión de tiempo a número de bits. ¿Sí lo ven? Listo. Así lo Profe, voy a o sea que la señal que está en 4 voltios ahí dice que la está representando con 7 bits. con 7, con el número 7 en bits. Ah, ok, 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 ya. Pero puede que ahí, pero eso es en la cuarta, porque en la tercera me está dando es un número. Mira, ahorita lo van a mirar y verá que me puede dar 7.2, 7.1. No, a mí no me da 7.2 ni 7.1, a mí me da o 7 o me da 8. Cuando yo lo cuantifico es cuando tengo el valor entero. Antes solamente es una conversión, ¿cierto? Entre voltaje y bit, y número, y bits, y el número de bits. Entonces, aquí señal de entrada convertida a número de bits. Esto comparada. Es una comparación en realidad. ¿Listo? Observen que de una vez nos va dando como los ítems y los valores que yo necesitaría implementar en un circuito electrónico. Entonces aquí me va convirtiendo. Lo que era 5 aquí, aquí vale 7 y así sucesivamente. ¿Listo? Recuerden que aquí falta un paso intermedio y es que el último estado debe quedar siempre en 7. ¿Listo? ¿Cuál es el paso que nos falta por programar ahí? ¿Qué pasaría si el valor está exactamente en el número? O sea, si es exactamente 1, me lo ponen 0. Si es exactamente 2, me lo ponen 1. Si es exactamente 3, me lo ponen 2. Si es exactamente 8, me lo ponen 7. ¿Listo? Eso es lo único que falta por programar y eso lo van a hacer ustedes. Pero eso falta por programarlo en esta función. Listo, la figura número 4. Entonces aquí sí, mírenlo, convierte de manera automática en bits. Miren la diferencia entre los dos valores. Miren, aquí hay valores arriba en 7 y pico y aquí no. 7, 6 valores enteros. Aquí sí se llama señal cuantificada. Aquí sí está cuantificada. ¿Lo ven? Paso a paso, la señal número 4 es la cuantificada. Entonces le voy a colocar aquí, digamos que eso sigue siendo, en este de acá no era voltaje, la número 3. ¿Qué unidades es la de la gráfica número 3? En Y bits, No, número de bits. no. Voltaje. Esa dimensional. Ahí no tiene ninguna señal, ningún valor. Aquí sí es el estado. En la número 4 es el estado de cuantificación. O sea, ¿en qué estado estoy? En 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Ahí no me dice cuál es el número de bits, sino simplemente si el estado me va a corresponder con un bit específico.
En la número 5 y 6, ¿cierto? Pues será la señal de salida cuantificada. ¿Listo? Donde nuevamente aquí va a ser un tiempo en segundos, no, aquí va a ser muestra, ¿cierto? O digamos el bit específico, y aquí voy a encontrar, no, perdón, aquí lo tenía al revés, bit específico y aquí el número de la muestra. ¿Listo? Entonces, evidentemente, pues aquí yo ya le podía quitar ahora sí los puntos y comas y borrar lo que no me sirve, dejarlo comentado por apoyo y termino mi función. La voy a correr, espero que no me saque ningún error, a veces uno puede cometerlos cuando los grafica, y aquí la tiene. ¿Dudas, señores? ¿Mucho más claro? Sí, profe, ¿qué era lo que decía que teníamos que hacer nosotros, perdón? Entonces, ojo con lo que viene. Entonces, recuerda lo que nosotros hicimos ahorita. Si nos llega a caer un valor exactamente en 8, mírelo, o exactamente en 7 o exactamente en 6, él digamos que nos está aproximando los valores. Pero si llega a caer un valor exactamente en 8, por ejemplo, si yo verifico V sub C, el valor me va a dar 8 y se me va a pasar en bits. Así que ahí hay un error. ¿Listo? Eso comúnmente también pasa en microcontroladores. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me da un valor en 5.2? Porque puede pasar, puede que se me suba un poquito el valor. Entonces el microcontrolador lo satura. ¿Qué es lo satura? Como un microcontrolador, al final una entrada es un transistor. ¿Listo? Él satura la señal y todo lo que esté por encima de 5 le pone 5. ¿Listo? Y lo que esté por debajo de 0 le pone 0. Así recibe la señal acotada entre 0 y 5. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer o qué es lo que uno regularmente tiene que hacer para poder ingresar a estos valores? Pues tiene que colocar un circuito que detecte un valor mínimo y lo mande, por ejemplo, lo sature por encima y lo sature por debajo. Para eso sirven los operacionales, para eso sirven los demás elementos electrónicos, para que usted acote la señal, la prepara, la acondiciona y hace que le entren 0 a 5 voltios. Ejemplo. ¿Un pasa abajo? No necesariamente, porque recuerde que los filtros filtran es para mover las frecuencias, no para quitar los valores. Son valores de offset. ¿Listo? Entonces, aquí en realidad lo que habría que hacer es lo siguiente. Entonces, nosotros acostumbramos a saturar una señal. ¿Listo? O a acondicionar una señal. El ejemplo más típico es el de una termocupla. ¿Todos sabemos manejar una termocupla? Sí, señor, varía la resistencia a medida que cambia la temperatura. ¿Sí? ¿Todos? ¿Existe alguna persona que no? Por favor, y si no lo explicamos. Bien, entonces, una termocupla, por ejemplo, muy pequeños de voltaje. Por ejemplo, 10 microvoltios por grado centígrado. ¿Claro hasta ahí? O incluso lo puede recibir en amperios. Y él me dice, mire, conecte una resistencia de tanto y me da, sí, 10 microvoltios por grado centígrado. Y entonces yo digo, venga, esto está interesante, pero ya a mí no me interesa medir 10 microvoltios por grado centígrado. A mí me interesa medir, ¿cierto? Grados centígrados. Entonces, ¿cómo hago para convertir eso? Yo digo, bueno, ¿cuál es su sistema? Y dice, bueno, mi sistema es no sé, una caldera que controla líquidos hirviendo y el máximo líquido, casi todos los líquidos, como tienen lógicamente una gran cantidad de agua, los voy a controlar entre 0 y 100 grados. ¿Cierto? Si los voy a controlar entre 0 y 100 grados, es posible que en alguna zona, por ejemplo, tenga temperaturas bajo 0, esté en -4. Entonces tengo que quitar esas señales. ¿Cómo es posible que tengas valores, ¿cierto?, que sean leídos por encima de 100 grados? Yo lo que digo es, en una relación de regla de 3, 100 grados deberían equivaler a 5 voltios. 0 grados deberían aparecer o equivaler, hacer una equivalencia a 0 voltios. ¿Listo? Si eso es cierto, debo tomar la señal de 10 microvoltios y convertirlo en lo que equivale a 1 grado centígrado en el microcontrolador. Para mi caso, ese acondicionamiento es el que nosotros llamamos el cambio en la señal de entrada. Entonces, yo le doy una temperatura y él sigue una referencia, pero esa temperatura debe ser convertida a voltaje. Luego ese voltaje analógico entra a mi circuito digital, es convertido en bits.
luego ese circuito digital envía la señal y todo eso debe entenderse, porque si no pueden haber valores, digamos, que no son congruentes uno con el otro. Voy nuevamente a realizar ese ejemplo. Entonces, voy a colocar aquí el ejemplo de la termocupla. ¿Listo? Y voy a decir, voy a limpiar esta pantalla aquí. En un segundo les hago esto para que quede mejor. Digamos que la termocupla, ¿cierto? Le voy a colocar termocupla. Recibe, ¿cierto? 10 microvoltios por grado centígrado. ¿Listo? Entonces 10 microvoltios por grado centígrado. ¿Listo? Eso equivale a un grado centígrado. Lo que quiere decir que 100 voltios, ¿cierto? Equivaldrían a un milisegundo o a un milivoltio. Yo necesito acondicionar ese para que esos 100 grados se conviertan en 5 voltios. Así que necesito operar o realizar una operación de amplificación. ¿Por cuánto debería amplificar ese número para que me dé 5 voltios? Si ese es un mili, pues debería multiplicarlo por 5000. ¿Lo observan? Entonces yo digo, perfecto. O sea que la señal de voltaje debería ser igual a 5000 multiplicado por la señal de tiempo, por la señal T. Ahí me debería dar, ¿listo? Un determinado valor. Perdón que le quité el punto y coma. Ese valor que acabo de hacer, que se llama acondicionamiento. Como el valor de T era 1, ¿listo? Esto es lo que equivale a un grado centígrado. Yo digo, o sea que un grado centígrado significa 0.05 voltios. Si ustedes multiplican ese 100, digamos, si ustedes quieren aquí haya 20 grados centígrados. Bueno, entonces 20 grados centígrados me da un voltio. Lo sabía, ¿no? 100 grados centígrados me da 5 voltios. ¿Lo observan? 13 grados centígrados me dan 0.65 voltios y demás. Ese primer pedazo de acondicionamiento lo hace un ingeniero electrónico. Entonces, toma un amplificador de bajo ruido en sus materias de instrumentación electrónica o instrumentación industrial, ¿cierto? Y hace una amplificación que me la acote la señal que venía primero inicialmente en 10 microvoltios y me la coloca en 0.05 voltios, o sea, en 50 milivoltios, mediante una operación de amplificación de bajo ruido. Listo, ingresa la señal al sistema. Y ahora que ingresa al sistema, ya yo puedo ejecutar las operaciones de muestreo, codificación y cuantificación. Cuantifico y codifico. Y una vez codifico, él me envía solo señales de bits. Y esas señales de bits ya son transparentes para el sistema y de ahí en adelante los puedo manejar. Sin embargo, no hay que perder de vista que la señal que yo ingresé en realidad era una señal de voltaje muy pequeña y que a medida que yo voy haciendo amplificaciones al interior del sistema, pues evidentemente lo que voy es aumentando mi error. Es un error que intento minimizar. ¿Cómo lo minimizo? Pues, por ejemplo, utilizando bastantes bits, entre 8 y 10. De hecho, hay unos conversores analógicos digitales que ya están dentro de los chips que funcionan con 12 bits, que tienen una resolución magnífica, porque digamos que 10 bits son 2 a la 10.024, 12 bits son 4.096. Entonces, que a mí me dejen 4.096 estados entre 0 y 5 voltios, pues miren que es casi un milivoltio por, digamos, unidad. Eso me da la sensibilidad, ¿cierto?, del sistema. Y así empiezo a acumular una serie de variables que me reducen cada vez el error para que yo pueda cada vez o pueda llegar a ser exacto en lo que quiero controlar. Con ese ejemplo, evidentemente, cuando yo tenga la salida, pues voy a tener que hacer otros acondicionamientos. Entonces, observen que aquí tengo que hacer acondicionamientos adicionales cuando yo trabajo en la parte digital y es que ya no puedo meter la señal a lo que me da. Todo debe ir acotado entre 0 y 5 voltios. Todo. Entonces tengo que hacer operaciones de amplificación, de multiplicación, de disminución de valores, etcétera, etcétera, en pasos previos al ingreso del sistema. Pasos previos al ingreso del controlador. Todo esto que hicimos es previo al ingreso al controlador. Y evidentemente el controlador se va a ver afectado porque el controlador era analógico. Entonces él ya no recuerda eso. Y él me dice, tengo que ser digital. Entonces él tiene que tomar el valor del controlador, trabajar de forma digital y luego de algún modo reconstruirse para que la señal sea enviada al actuador de manera analógica, porque en realidad los fenómenos reales son continuos, pero los fenómenos de pensamiento y cerebro son digitales, que son los que estamos haciendo nosotros en la parte electrónica. ¿Vamos bien hasta ahí?
No hemos empezado, evidentemente, tendremos que trabajar con la transformada Z, tendremos que trabajar con otro tipo de elementos, digamos, algoritmos matemáticos que me van a facilitar la vida para que eso vuelva a funcionar como yo lo quiero, pero lo que sí les aseguro es una cosa, nosotros vamos a tener aquí un control de señales tan poderoso que después solamente es replicarlo y usarlo en los robots, usarlo en los procesos de automatización, solamente colocarlo a funcionar y ya está. Pero esto debe ser programado y entendido por ustedes a un nivel, digamos, medianamente profundo. No sé si hasta ahí tenemos alguna duda. Me parece que con la parte de cuantificación y codificación, considero yo que más o menos ustedes ya deberían estar en la capacidad de ahora sí generar el bloque. ¿Generar qué? ¿Generar qué, profe? El bloque. Listo, ya yo programé la función. Ahora, digamos que lo difícil que tiene trabajar MATLAB Online es que cuando yo quiero copiar el valor de la función y colocarlo en el bloque, no me deja. Toca volverlo a programar. ¿Listo? Entonces ustedes tienen, como ya tienen el video, que programar el bloque. Profe, y con lo que usted decía ahora rato, en Simulink, ¿cómo hago para ver lo que decía el compañero Camilo, para ver esa señal discretizada? Ah, listo. Ya les voy a explicar entonces cómo hago para graficar un plot. ¿Listo? Voy a detener la grabación. Denme 5 minutos, ¿vale?